Gracias. Vale. Listo, entonces les decía que, como lo habíamos visto la semana pasada, pues Excel es un programa de Microsoft destinado a tareas relacionadas con las hojas de cálculo. Cada libro de Excel contiene varias hojas de cálculo. Esto ya lo vimos, pero ahorita lo repasamos nuevamente. Esta es una hoja de Excel. Aquí en la parte inferior vemos el número de hojas que tenemos. Las podemos renombrar y ponerle el nombre pues, a cada hoja de lo que estamos haciendo. Importante que tengamos claro el conocimiento que esta es una fila, las que van de derecha a izquierda, izquierda a derecha, que eso fue pregunta del parcial, ya lo habíamos visto, que aquí nos está diciendo cómo se llama el libro. Cuando no le hemos dado nombre, simplemente va a aparecer como libro. Que estas son las hojas, como les decía anteriormente. Que estas son las celdas, cada uno de los cuadritos es una celda y estas son las columnas. Entonces, cuando les diga columna C, fila 9, ya sabemos que me tengo que parar acá. En el mundo del Excel muchos se preocupan por el tema de las fórmulas, pero lo que tenemos que tener en cuenta para iniciar fórmulas son los conceptos básicos. ¿Cuáles son esas reglas o esos conceptos básicos que debemos tener en cuenta? Que toda fórmula debe empezar con el signo igual. Hay algunos que lo empiecen con el signo más, pero en algunos computadores genera conflicto. Entonces, lo que recomiendo, sobre todo si estamos empezando, ya cuando uno está más avanzado en el tema de Excel, puede hacer uso de esos otros signos, pero cuando estamos empezando es primordial que sepamos que el igual es el que nos va a abrir cualquier tipo de fórmula. Cualquier argumento o valor de entrada siempre va en paréntesis y no se pueden dejar espacios antes o después de cada paréntesis. Lo veíamos la vez pasada, cuando decimos suma, 2 puntos, abro paréntesis, o suma, perdón, abro paréntesis, y ahí señalo de dónde a dónde, nada puede llevar espacio. Y lo que yo voy a hacer, el argumento que voy a ejecutar siempre tiene que ir entre paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes o números o textos. Por ejemplo, yo le puedo decir promedio, abro paréntesis, tal. Y también los argumentos deben separarse por 2 puntos. Importante. También tenemos unos operadores de cálculo que debemos tener muy en cuenta. Y son esos operadores aritméticos y esos operadores lógicos. Los aritméticos, pues ya los conocemos todos, son los que utilizamos en las funciones básicas matemáticas, que son suma, resta, multiplicación. Para multiplicación utilizamos la X, sino el asterisco, división, que utilizamos el slash, y la exponenciación, que utilizamos el llamado sombrerito. En los operadores lógicos, encontramos el símbolo igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual, o una comparación de distinto que son los dos signos encontrados, como lo vemos acá. ¿Alguien me envió mensaje? Hasta ahora me llegó el mensaje de Daniela. Bueno. Hasta aquí, ¿preguntas? No, señora. No, señor. No, señora. Este sombrerito, o sombrero que muchos
le llaman así, incluso en algunos buscadores lo van a encontrar así, como sombrero. También tiene otro nombre que es acento circunflejo, para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes van a hacer una operación de exponenciación, deben utilizar ese signo de circunflejo o ese acento circunflejo. Cuando van a elevar alguna potencia, deben utilizarlo. Un ejemplo de los operadores de cálculo es la suma. Es lo más básico que podemos hacer en Excel. Entonces, podemos realizar esas sumas teniendo en cuenta que se puede hacer con celdas separadas o celdas continuas. Cuando son celdas continuas, lo que vamos a hacer es indicar la ubicación de la primera celda, 2 puntos y hasta dónde vamos a ir. Ahorita lo vemos para que me lo entiendan mejor. O con celdas separadas, no le podemos decir igual suma, sino tenemos que decirle A1 más B2 más C3 más B4. Porque no me lo voy a tomar. Cuando son celdas continuas, lo podemos hacer de esta manera. ¿Todos tienen el Excel abierto? No, profe, un momentico. No, señora. Por favor, No, profe. Y vamos a copiar estos valores. De pronto para los que ya saben Excel va a ser algo muy sencillo, pero necesito que todos empecemos desde lo sencillo para llegar a lo más complejo. Profe, ¿copiamos esos números en Excel? Sí, por favor. ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe. Sí, señora, profe. Listo. Entonces, en la parte de abajo, en la A6, vamos a hacer la suma de esa columna. De la columna A. Entonces le vamos a decir igual suma y vamos a poner de la 1, 2 puntos a la 4. O si quieren, dicen igual suma, se paran en el A y se extienden hasta el A4. ¿Sí? Profe, qué pena, ¿me puede repetir? Lo que pasa es que está recortado el internet.
No te preocupes. Les decía que vamos a hacer la suma de la columna A. Entonces le vamos a decir igual suma, como son valores continuos, le vamos a decir igual suma o manualito A1 hasta A4, que es mi último valor, o nos vamos a parar en el A1 y vamos a arrastrar el cursor, hasta la A4. Vale, profe, gracias. Y le vamos a dar Enter, nos tiene que dar 150. Miren la fórmula acá. ¿Ya todos? Sí, profe, ya me dio. Listo. Entonces nos paramos, le damos Enter y nos paramos nuevamente en la celda A6. Y nos vamos a parar acá en esta puntica, en esta esquinita. Y con el mouse vamos a oprimir ahí en esa esquina y nos vamos a extender hacia la parte derecha, como lo muestra la flechita, manteniendo el clic derecho oprimido. Nos vamos a extender y vamos a arrastrar esa fórmula hasta la G. O sea, vamos a coger de aquí, oprimimos, nos paramos ahí y oprimimos el botón derecho del mouse o del portátil, como lo estén haciendo, y con el botón oprimido nos arrastramos hasta la G6. Les deba dar esto. ¿Sí? Sí, profe. Señora. Sí, señora. Ahora, si ustedes se paran en cada una de esas cifras, van a ver que es la misma fórmula, pero correspondiente a cada una de las columnas. Él lo que hace es copiar la fórmula, pero aplicarla en las mismas celdas, o sea, en la misma ubicación que está inmediatamente arriba o inmediatamente al lado. ¿No? En este caso, pues las que están inmediatamente arriba. Si se dan cuenta que tomó las mismas celdas, de la B hasta la B1 hasta la B4, de la C1 hasta la C4. Profe, Señor, profe, discúlpeme, es que no pude, se me fue el internet y no pude ver nada. ¿a dónde te quedaste? No, hasta ahora estaba copiando la tabla del Excel, los números. Entonces nos paramos aquí en la celda A6, le Sí, dimos señora. igual suma y nos paramos Ujú. en la A2 y arrastramos el cursor hasta la A4 y ahí nos iba a señalar esto. O lo puedes copiar manual, la primera celda y la última celda, 2 puntos hasta la última celda y te genera la fórmula porque son celdas continuas, ¿sí? Nos daba 150. Después nos parábamos aquí en la esquina del 150, si ves el puntico ahí, y con el clic sostenido nos íbamos hacia la parte derecha, arrastrando la fórmula por todas las celdas de la misma fila. Y te tienen que dar estos resultados. Eso para que ustedes se den cuenta cómo se arrastra una fórmula y cómo funciona lógicamente el computador. ¿Hasta ahí ya vamos todos? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, ahora, antes de ponerle los ejercicios, quiero mostrarles una base de datos que yo les colgué ahí en el aula virtual. Que se llama Cohorte Gestantes. Y si no la encuentran en el aula virtual, que está generando demasiados conflictos, la pueden encontrar ahí en Teams. En Teams, aquí en los recursos o en los archivos, ahí también lo pueden encontrar.
En los recursos del grupo, en el material de clase, aquí está. En los archivos, mírenlo acá. Corte gestantes, octubre 2013 a julio 2014. ¿Encontraron? Sí, profe. Listo. Entonces, ya sabiendo, la clase pasada y lo que hicimos fue aplicar la fórmula control, buscar B, búsquedas verticales, ¿se acuerdan? Que yo me llevaba información de una hoja para otra hoja. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, aquí tenemos 9008 registros. Cuando ustedes se paran acá, yo nunca voy a contar el encabezado, ¿cierto? Cuando yo les pregunto cuántos registros hay en su base de datos, o por ejemplo, en este caso, cuántas personas tienen ahí en su base de datos. Pues ustedes se van a parar en una de las celdas y se van hacia abajo. ¿Será que ustedes se van con el cursor revisando? ¿O cómo lo hacen? Cuentan uno por uno. Profe, qué pena, es que te me trabaste. ¿Podías repetir la pregunta? Que si yo les pregunto cuántos registros tiene esta base de datos, cuántas personas hay en esta base de datos, cuántas gestantes, ¿cómo hacen el conteo? Con el comando que te has dicho la vez pasada, control E, si no estoy mal, algo así. Y en la Bueno, parte inferior dice el número de celdas. exactamente, pero no es control E. Control No, control C es para copiar. Denme un No, segundito. control Teclado que les... Profe, ¿no es con control shift y la Ajá. flechita? Es estas dos. Shift es este. La flechita hacia arriba con el que activamos la mayúscula. Pero no la mayúscula sostenida, sino la sola mayúscula. Y control. Estos dos, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, señora. Estos dos sostenidos. Y ya con las flechitas del lado, espérenme, en este que se ve como mejor. Estos dos, y con estas flechitas me desplazo hacia la derecha y hacia abajo, o hacia abajo y a la derecha, como quieran hacerlo. Pero eso, si ustedes lo hacen en este momento, acá, desplazan hacia abajo y hacia la derecha, y ahí les va a mostrar toda la base de datos. Pero como yo solamente quiero saber cuántas filas tiene esto, cuántas gestantes me registraron en la base de datos, yo lo puedo ver acá. ¿Se están viendo aquí? Sí, profe. Donde dice recuento, entonces ahí tengo 9008 personas, 9008 gestantes. Es la forma rápida de saber cuántas filas tengo en mi, o cuántas columnas, porque también lo puedo hacer hacia la derecha, tengo en mi base de datos. Esa es la fórmula rápida, la forma rápida. Pero entonces también tenemos otra forma de hacer las cosas, y es con una tabla dinámica. Para la tabla dinámica sí tengo que señalar toda mi base de datos. Entonces ahí sí tengo que moverme hacia abajo y hacia la derecha, o hacia la derecha y hacia abajo, cosa de que quede señalada toda mi base. ¿Sí se dan cuenta que quedaron todos los registros señalados? Una vez están señalados todos los registros, yo me paro aquí en insertar, en la parte superior, y le digo, insérteme una tabla dinámica, ¿sí? O pivot table. Les va a aparecer este cuadrito. ¿Lo ven? Aquí en este cuadrito me está diciendo cuál es el rango de mi base de datos o de los datos que yo quiero manejar. Y me pregunta abajo, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. ¿Será que yo me voy a parar en esta misma hoja
para hacer otra operación? ¿O será mejor Sería mejor otra. en una nueva hoja de cálculo? Casi siempre por defecto les va a salir esta escogida, pero pues hay gente que pues por gusto lo pueden hacer en la misma hoja, aunque no me parece prudente, porque se vuelve un sancocho de datos. O buscar la ubicación a donde la quieren hacer. ¿No? Aquí ya es para hacer modelos estadísticos y utilizo varias tablas al mismo tiempo, pero pues ahí no nos vamos a meter en este momento. Entonces le voy a decir que me la abra en una nueva hoja de cálculo. ¿Ustedes ya descargaron su base de datos? Profe, Sí, señora. Sí, profe. Señor. profe, es que yo estoy ahí, ya seleccioné la tabla, estoy dándole a insertar, pero solamente me aparece tabla dinámica y tablas dinámicas. ¿Es lo mismo que tú dijiste ahí de pivot table? Sí. Pivot O sea, table es la misma tabla dinámica, lo que pasa es que aquí me parece así. ok. Es la misma. Lo que pasa es que al lado son las recomendadas, pero pues por defecto uno siempre utiliza la de tabla dinámica. Listo. Entonces aquí ya cuando le decimos que en una nueva hoja de cálculo le decimos aceptar y nos manda para una hoja al lado, ¿sí? ¿Sí lo ven acá? Aquí está mi hoja de la base de datos y mi hoja de la tabla dinámica. Yo siempre les recomiendo que aquí lo bauticen, base de datos, o como ustedes lo quieran llamar. Y aquí tabla dinámica. Para que sepan en dónde están parados. Regla número 1 de las tablas dinámicas. Los datos tienen que estar totalmente organizados aquí. No pueden haber celdas combinadas. ¿Qué son celdas combinadas? Que a veces en los encabezados entonces juntan dos celdas y le dicen combinar y centrar y queda algo así, ¿sí? Porque la tabla dinámica no lo va a leer. La información siempre tiene que estar muy ordenada para que la tabla dinámica les tome los datos. Otra recomendación. No puede haber ninguna variable sin etiqueta. O sea, por ejemplo, que esté así. Se les perdió el nombre de edad. No les va a tomar la lectura de la tabla dinámica. Entonces, tienen que estar siempre seguros de que toda esa información está. Ahora, yo les decía, hay varias opciones de revisar cuántos datos tengo. ¿Cuál es la variable más completa en esta base de datos? Pues asumo que la primera que es la que me dice qué tipo de identificación tiene, o el número de identificación, aunque en algunas bases a veces se saltan ese paso y hay datos faltantes. Uno tiene que revisar cuál es la variable más completa de su base de datos. Y esa es la variable que me va a servir para el conteo de algunas cosas. Entonces, en este caso, yo le voy a decir, hombre, aquí ustedes ven a mano derecha que aquí aparecen todas mis variables. O sea, todos los encabezados que están en la base de datos aparecen acá. Y aquí aparecen 4 campos. Uno que se llama filtros, otro filas, otro columnas y otro valores. Aquí en valores es donde yo voy a dejar esas variables que yo quiero contar. Entonces yo les decía, quiero saber cuántos valores tengo en mi base de datos. Yo les dije que tipo de identificación iba a ser la más completa en este caso. Entonces la pongo ahí. ¿Cuántos me sale acá? Chicos. 9008. ¿No es el 9008? ¿Es la misma que teníamos acá? Sí. Sí, profe. Es la misma, ¿cierto? Entonces es otra forma de hacerlo. Pero si yo les digo, díganme
¿Cuántas personas hay por estado civil? Desagréguenme por estado civil. ¿Ustedes qué hacen? Me pueden dejar esta misma variable acá, que es la que está más completa, para que me haga el conteo, y simplemente le digo estado civil, bájese para acá. Perdón, que se me queda la mitad. Estado civil. La bajo para acá, en filas. Entonces aquí en una fila, por filas, me va a presentar la información. Entonces él me va a organizar el conteo que tengo acá, me va a decir, de casados aparecen 1.377 datos. En no aplica, 7 datos. Separados hay 69, solteros hay 2.551, unión libre 5.000 y viudos 4. Todo eso me da 9.008 datos, que son los datos finales que debo tener. ¿Sí? Pero entonces yo le digo, no, sabe que no quiero los datos sencillos, los quiero en porcentaje. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo aquí para valores, aquí sí ven una pestañita. En esa pestañita le voy a dar clic y me aparece algo que dice acá, configuración de campo de valor. Y voy a entrar ahí. Y me va a aparecer este cuadro. En este cuadro, aquí le estoy diciendo, él está en recuento, pero cuando no necesito que me recuente los datos, sino que me los sume, yo me vengo para acá. O que me saque un promedio, un máximo, un mínimo, una variación estándar, una desviación típica, etcétera, etcétera. Aquí tengo todas las herramientas. Pero yo les estoy diciendo, quiero ponerlo en porcentaje. Entonces, no me vengo aquí a resumir valores, sino aquí en esta otra ventana que dice mostrar valores como. Entonces le digo, muéstreme los valores, no sin cálculo, sino como el porcentaje del total. Ahí también está la opción de porcentaje de columnas, de filas, etcétera, etcétera. Pues yo le voy a decir el porcentaje del total porque no tengo muchos datos. Y le voy a aceptar. ¿Qué me sale acá? ¿Cuánto es el porcentaje de casados, de separados, solteros, unión libre y viudos en toda mi base de datos? Eso les da muchas luces cuando ustedes les dicen en un informe cuál fue el mayor porcentaje, por ejemplo, en este caso, cuál fue el estado civil con mayor porcentaje en toda la base de datos. Ustedes van a decir, la mayoría de maternas estaban en unión libre, casadas apenas el 15% y el 28% eran solteras. ¿Ven que ustedes pueden resumir mucha información en poco tiempo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Profe, yo me quedé porque se fue el internet desde hace rato y estoy conectándome desde el celular y me toca salirme a un café internet porque no me deja. Listo, Linda. De todas maneras, se está grabando la clase Sí, señor. para que tú la revises, porque es que si me devuelvo nuevamente, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio. Listo, profe, listo. ¿Listo? Entonces, digamos que yo quiero saber el estado civil. Y la escolaridad. Quiero saber de los casados, de los solteros, de los separados, cuántos tenían escolaridad y cuántos no, o qué tipo de escolaridad tenían. Entonces yo me voy a subir el estado civil a los filtros y me voy a bajar la escolaridad. O simplemente, y aquí, perdón, aquí puedo escoger de casados. Entonces, de casados, ¿cuántos hay? Me decían que había 1.377, ¿cierto? Entonces, aquí me los discrimina todos por la escolaridad que tienen. Que quiero ordenar la información. Entonces, yo simplemente señalo acá esta fila y me vengo acá y le digo, ordénemelo de mayor a menor. Y digo,
De los casados, la mayoría tenían básica secundaria. Le siguen los profesionales, los técnicos profesionales, los tecnológicos y demás. Entonces, digo, no, ya revisé los casados, quiero revisar los de unión libre, que eran los que más estaban, la mayor cantidad de la base. Entonces me dice, de los de unión libre, la mayoría estaban en básica secundaria o tienen básica secundaria. Le siguen los técnicos profesionales, los secundarios incompletos y de ahí para abajo. Es una forma de revisar los datos. Pero si no lo quiero aquí, no lo quiero filtrar, sino quiero toda la información al tiempo, yo no lo dejo acá, sino lo paso a las columnas. Entonces, en las columnas me va a poner el estado civil y en las filas me va a dejar la escolaridad. Es una forma fácil y rápida de cruzar datos. Entonces yo voy a decir, bueno, de los que estaban en secundaria, la mayoría, de los que tienen básica secundaria, la mayoría están en unión libre. Si uno dice, bueno, los que tienen una carrera profesional, uno dice, venga, la mayoría de los que de los que tienen una carrera profesional están casados. Le siguen los que están en unión libre y después los solteros y separados. Es una forma rápida como de leer los datos y de que ustedes crucen datos entre sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Entonces, ahora, por ejemplo, yo les voy a decir, necesito por municipio de residencia que me digan cuántas gestantes hay. Y aquí les sale el municipio de residencia. ¿Cuántos municipios hay? Se paran aquí, se suben y aquí abajo me aparece el resumen de los datos. Hay un recuento de 80 municipios en mi base de datos. ¿Sí? Pero quiero mirar de mayor a menor cuál es el que tiene más maternas, más gestantes. Entonces me paro aquí nuevamente en filtrar y ordenar y filtrar, y le digo, ordénemelos de mayor a menor. El municipio Profe, que más, dime. una pregunta, qué pena, profe. Ahí, Tranquilo. digamos, te paraste sobre la celda B4, ¿no? Y estabas seleccionando todo hacia abajo. Si son muchos Sí. datos, entonces hago la que tú dijiste, ¿sí? O sea, control shift Ajá. y me desplazo con la flecha. Pero abajo está el número de total. Entonces, ¿cómo hago para quitar ese total de lo que tengo Simplemente seleccionado? me corro, o sea, yo me paro en B4, me voy hacia arriba y le quito el control, solamente me quedo con el shift y me corro hacia arriba. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Sí? Con el shift yo solamente empiezo uno por uno, pero con los dos ya me movilizo de inicio a fin. Son tipsitos que les va sirviendo para que ustedes se muevan rápido en una base de datos. Entonces aquí, con esta tabla, entonces ustedes ya dicen, uy, si esto es de una EPS, dicen, bueno, la mayoría de mi población materna de la EPS está concentrada en Bogotá. Es decir, que Madrid, Facatativá, entonces ya uno empieza a tomar decisiones. ¿A dónde voy a concentrar mis esfuerzos en la EPS? En Bogotá. En Bogotá, Madrid, Facatativá, Soacha y Chía, o por lo menos hasta Melgar. Pero ahí para abajo, pues no vale la pena porque no hay tanta población materna, si yo tengo que implementar algo urgentemente. Y si lo quiero mirar en porcentaje, hago lo mismo que hice ahorita. Me voy aquí a valores, a la pestañita, le digo configuración de campo de valor, muéstreme los valores como un porcentaje. Y aquí me va a decir qué porcentaje de mi población materna está en cada uno de los municipios. Si se dan cuenta, aquí
aquí está. Y eso nos sirve para tomar decisiones rápidas. ¿Preguntas? Profe, sí, es que no vi de dónde sacaste el cuadrito de ahorita, donde te puso los porcentajes. Linda, aquí abajo están los 4 campos, ¿verdad? Filtros, columnas, filas y Sí. valores. En valores, aquí donde está la cuenta de tipo de identificación, hay una pestañita. Tú le das clic Sí. en esta pestañita y te sale este listado. Y ahí en la parte inferior dice configuración de campo de valor. Entras ahí y ahí te sale el cuadrito. Y ahí dice mostrar valores Ah, con ya, profe. porcentaje. O sin Gracias, cálculo para dejarlo solito. Revisen que siempre esté en cuenta cuando ustedes quieren contar la cantidad. Si ustedes quieren sumar cantidades, que eso ya es otro tipo de operaciones, lo suman. Pero ojo porque a veces por defecto está en suma y les salen unas cantidades exorbitantes. Tienen que estar muy pendientes de eso. Entonces, ¿hasta aquí no hay más preguntas? Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo ordeno de mayor a menor? Es que solamente me sale de la A a la Z y de Z a la A. Pero porque te paras de pronto acá. Tienes que pararte en los valores numéricos. Entonces los señalas, los valores numéricos, y te paras aquí en filtrar. Y ahí ya te dice de mayor a menor o de menor a mayor. Pero si tú estás aquí en la parte cualitativa, te va a decir de la A a la Z o de la Z a la A. Gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, vamos a hacer nuestro taller, que es con esta misma base de datos. Para nuestro taller vamos a resolver 11 preguntas. Acuérdense que esto me lo tienen que subir al aula. Aquí, ¿cuál es el rango de edad de las gestantes que se manejan en la base de datos? Todo esto con una tabla dinámica, ¿no? Profe, o sea, ¿es una misma tabla dinámica para todas esas o por cada pregunta es una tabla dinámica? No, una tabla dinámica para todo. Tuviste que aquí en la misma tabla dinámica yo saqué varias información, ya que si tú quieres esta información, quieres todos estos cuadros, lo que puedes hacer es copiar y pegar en otra hoja, ¿sí? Pero no puedes estar haciendo tablas dinámicas para todo. Aquí yo les recomiendo cuando peguen esos cuadros, díganle que les pegue solamente los valores. Aquí. Solamente los valores porque si no les va a traer una tabla dinámica por cada cuadro que ustedes peguen. Pero todo se puede hacer con una sola tabla, para que no se llenen de tablas dinámicas, que eso además le genera mucho peso al libro de Excel. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, si quieren, copien las preguntas, por si acaso no nos alcanza el tiempo para que lo acaben de desarrollar en la casa. Mejor dicho, casi todas las preguntas de esta diapositiva ya las hicimos. Profe, otra preguntita. ¿Tú vas a dar un tiempo determinado para entregar eso?
Sí, 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 podemos darlo hasta el miércoles, ¿puede ser? Ah, sí, profe, gracias. Listo. Profe, ¿solo son 5 preguntas? No, por eso les digo que la copien, porque son 11 preguntas. La diapositiva siguiente tiene más preguntas. Fíjense que les traigo una base de datos de la vida real para que ustedes se enfrenten a casos de la vida real y cosas que de pronto les va a tocar manejar a ustedes en algún momento de sus vidas. ¿Mm? Profe, ¿puedes pasar ya la otra, porfis? Claro. Profe, que a mi compañero Jason García se le fue la luz. Vale. No, no, que revise la grabación. Listo, profe. Voy a parar ya la grabación porque pues ya no, ya vamos a empezar el taller, no tiene sentido dejar grabando todo este espacio de tiempo.